Él ha resucitado, verdaderamente Él ha resucitado. Esas son las palabras con las que muchos cristianos se saludaban al principio de la Semana Santa, después de la resurrección de Cristo. Él ha resucitado, verdaderamente Él ha resucitado. Yo pienso de que muchas personas cuando piensan en la Semana Santa les pasaba lo mismo que a mí me pasaba. Eh, Tú quizá Semana Santa lo conectas con algo que tiene que ver con vacaciones, con playa, tener feriado, estar con la familia, ¿no? Pero yo no conectaba nunca la Semana Santa con algo religioso o con algo que tuviera que ver con Jesús. Y es verdaderamente esta semana que celebramos la Semana Santa, es la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso es un tiempo de que todo el mundo se alegra, ¿no? Y no simplemente porque tienen libre, sino porque Cristo resucitó de los muertos, ¿no? Pero ¿qué significa la Pascua? ¿Qué significa todo esto, esta celebración? Yo creo que muchos conocen la historia, han visto en las películas de algún Jesús que está en la cruz y está tendido y aparece todo ensangrentado con su corona y se muestra cómo Jesús murió y parece como que terminara la historia ahí, pero los que muchas personas no se acuerdan es de que Él no simplemente murió, sino que también resucitó de entre los muertos. Y eso tiene una repercusión en nuestras vidas muy grande. Quizá tú no has pensado muy adentro de qué es lo que significa la resurrección de Cristo, pero la verdad es que es una parte esencial del cristianismo. Si Cristo no resucitó entre los muertos, quiere decir que verdaderamente no hay perdón de pecados, no existe la vida eterna. Todas sus palabras que él dijo no son verdad, porque toda la resurrección, el cristianismo depende de la resurrección. Si Cristo no se levantó entre los muertos, verdaderamente, por favor, quema tu Biblia, tírate de un puente, come, bebe, vive tu vida, porque no hay esperanza, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados. Pero si Cristo resucitó entre los muertos verdaderamente, quiere decir que tiene algún peso. No, tiene todo el peso sus palabras. Las palabras de Jesús son verdaderamente reales. Él resucitó entre los muertos, quiere decir que sus palabras son verdaderas. En comparación con otras religiones, ¿no? Si tú vas em, a una parte en algún país musulmán, quizá ahí están los restos de Mahoma y la gente va y um, hace estos viajes para ir a ver la tumba, ¿no? O quizá en el budismo también se puede ver, ¿no? Como ellos eh, adoran a Buda, ¿no? Pero también era una persona que también murió, ¿no? Y existió verdaderamente, pero él murió. Y la diferencia entre Jesús y todas estas personas es que Jesús verdaderamente resucitó. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de que que pudiéramos viajar a Israel, mi esposa y yo, y estuvimos en Jerusalén y lo más hermoso de estar en Jerusalén, hay dos lugares donde la gente piensa que fue la crucifixión de Cristo, ¿no? Donde es la tumba de Cristo. Y en uno de estos lugares está la iglesia de la tumba. Y tú puedes ir y entras y hay como una cuevita y tú entras y te das cuenta que está vacío, no hay nada. Y hay otro lugar que es un jardín muy hermoso que también piensan muchos que ese fue el lugar donde Cristo fue sepultado. Y cuando tú entras a ese lugar, también está la tumba vacía. Y eso es lo hermoso de la resurrección, que es una tumba vacía, que Cristo verdaderamente resucitó de los muertos. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros, no? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida en este tiempo, no? Quizá no lo puedes comprender, pero esto significa que si Cristo verdaderamente resucitó de los muertos, entonces hay una esperanza. Se puede tener una convicción acerca de la vida eterna. Hace un par de semanas nos vino una revista. Adentro de esta revista decía, un teólogo escribía acerca de la vida eterna
Y el teólogo escribía, quizá él se puede imaginar que quizá existe un Dios y que quizá podríamos alcanzar la vida eterna algún día con los avances tecnológicos, con el avance de la ciencia. Podría ser posible tener una vida eterna, ¿no? Pero seguro no estaba, ¿no? Y a mí me parece que el teólogo nunca leyó su Biblia, porque dice que la Biblia que cuando que en Jesús tenemos la vida eterna, y el que tiene al Hijo y el que tiene al Padre tiene la vida eterna. Así que tú puedes estar seguro de que puedes tener la vida eterna cuando tomas a Jesús en tu corazón y lo dejas entrar, cuando empiezas a creer en Él. Él viene y vive en tu corazón. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es un verso que muchas personas ya conocen. Algunos se lo saben de memoria, pero piensa, quiere decir que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Muchos están pensando, con todo lo que ha venido en el mundo, con todo este virus, con todo este caos, quizá ha venido Dios a traer juicio sobre el mundo. Pero Dios no vino a traer juicio sobre el mundo, sino que vino para que el mundo fuese salvo por su Hijo. Y lo que pasa es que mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy religioso, yo no... bueno, yo creo también y yo voy a la iglesia y yo soy buena persona. ¿Por qué Dios no me va a dejar entrar en el cielo? Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Entender por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Jesús tuvo que morir en la cruz porque para el hombre es imposible ganarse el cielo. No hay nada en este mundo que tú puedas hacer para ganarte la vida eterna. No existe nada que tú puedas hacer. Si tú piensas, yo soy una buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo ayudo a los pobres, o yo, no sé, o quizá vives una vida muy santa, yo no bebo, no fumo, no tomo drogas y por eso soy una persona buena. Y estas cosas es a veces lo que la gente piensa, ¿no? Y dice, ¿por qué Dios no me va a dejar entrar al cielo si yo soy buena persona? Pero Jesús mismo nunca se consideró como una buena persona. Él decía de sí mismo, bueno solo hay uno, el Padre, ¿no? Entonces, si Él mismo no se consideró a sí mismo bueno, ¿cómo nos compararíamos nosotros, no? Si tú te comparas, yo soy buena persona en comparación de Adolf Hitler, yo soy buena persona, ¿no? Pero en comparación de Dios, quizás estamos muy abajo en esta escala, ¿no? Porque para el hombre no es posible ser salvo. Por eso era necesario que un Redentor viniese a la tierra y se hiciese hombre por nosotros, tomar el peso de nuestros pecados, los llevase en esa cruz y muriese. Cristo verdaderamente murió. No fue una idea, verdaderamente fue crucificado, su cuerpo estaba tendido ahí en la cruz. Él estaba sangrando. Él llevó el peso de su pecado, de nuestro pecado lo llevó en sí mismo. A Él le escupieron, lo golpearon, se burlaron de Él. Y en su último aliento dijo, está hecho, o consumado es. ¿Qué fue consumado? El precio que Él pagó por nuestros pecados. Eso fue lo que pasó. Y Él murió verdaderamente, su cuerpo expiró. Un soldado vino y lo traspasó con una lanza, y sangre y agua salió de su cuerpo. Como un símbolo, no como un símbolo, verdaderamente cuando alguien muere, el agua y la sangre se separa de los glóbulos rojos, se separa, y cuando lo traspasaron salió agua de su costado, y esa es una señal de que alguien ya verdaderamente está muerto. Jesús murió verdaderamente, y fue sepultado, lo llevaron, lo pusieron en una tumba, y pusieron una piedra muy pesada enfrente de esa tumba. Todos sus discípulos fueron dispersos y ellos corrieron y se escondieron en alguna parte. Solo Juan y un par de mujeres estaban al pie de la cruz viendo de lejos la crucifixión. Pero al tercer día, muy temprano en la mañana, las mujeres iban al lugar para perfumar el cuerpo de Jesús y pensaban, pero ¿quién nos va a abrir esa tumba?
Y en ese momento vieron un ángel y le dice, ¿por qué buscáis al que está, por qué buscáis al que vive entre los muertos? Porque él verdaderamente está vivo, ¿no? Y las mujeres se asombraban y Jesús se le apareció a estas mujeres de primero. También se le apareció a Simón y a los 11 apóstoles después. Se le apareció incluso a Tomás, que dijo, si yo no meto mi dedo en sus heridas y no pongo mi dedo en su costado, entonces no voy a creer. Incluso de esa persona Jesús dijo, pon tus dedos ahí, mira. Y él puso su dedo en su costado y él creyó y dijo, mi Dios. Él fue el primero en la Biblia que describe a Jesús como Dios. Y dice, mi Dios, mi Señor. Se le apareció a los apóstoles y también se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Y el último que lo vio fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en ese momento no era el apóstol Pablo, sino que se llamaba Saulo y era un perseguidor de la iglesia. Él iba y perseguía a esta secta de los cristianos y los llevaba presos, e incluso esas personas eran asesinadas. Y a esta persona se le apareció Jesús de entre los muertos para que él pudiese ver de que Cristo vive verdaderamente. Él vive hoy. Él vive en este momento. Él está aquí. Y esa cruz es un regalo para la humanidad, para saber de que es posible para el hombre entrar en el cielo. ¿Qué tienes que hacer? Nada más que creer. Nada más que creer en Jesús, en el Hijo del Hombre. No se trata de una religión. Jesús no vino a formar una religión. ¿Qué religión era Jesús o qué religión tiene Dios? Jesús vino al mundo y cuando estuvo aquí él era judío. Pero no vino a fundar una religión, ni vino a revolucionar quizá la generación de su tiempo, sino que vino y cambió todos los tiempos. Él cambió todas las épocas, él cambió todos los años que hoy tenemos. El año 2020 de referencia es el día de nacimiento de Jesús. Se toma como ese tiempo. Él cambió los tiempos para siempre. Y más de 2 billones de personas en el mundo creen que Jesús es Dios y que Él lo levantó entre los muertos. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho. Porque si tú estás en tu casa y quizá tienes miedo, quizá no sabes cómo va a seguir la situación, cómo voy a pagar las cosas que tengo que pagar, cómo voy a mantener a flote mi empresa, cómo voy a mantener a mis hijos. Quizá estás en tu casa y estás enfermo. Quizá estás teniendo un momento muy difícil. O quizá estás viviendo tu vida a lo loco y tomando y diciendo, yo lo disfruto porque no hay nada más que hacer. Hay una esperanza para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Él tiene un propósito para tu vida. Y Él quiere hacer de tu vida algo maravilloso. Lo único que tienes que hacer es dejarlo entrar en tu corazón. No se trata de que te unas a una iglesia. Se trata de que tengas una comunión, una amistad con el Dios verdadero, con el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Eso es lo que la palabra dice. Así que te invito simplemente a hacer esta oración conmigo. Señor, reconozco que te necesito. Te pido que me ayudes en esta situación. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios y te pido que vengas a mi corazón y traigas paz a mi corazón, entres en mi vida y transformes mi vida. Ya no quiero ser igual. Cámbiame, transfórmame, ayúdame a ser distinto. Si en verdad tú existes, quiero conocerte. Yo te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, tú has dejado entrar al Hijo de Dios en tu corazón y la vida eterna verdaderamente entra dentro de ti. Y puedes estar seguro de que la vida eterna no empieza en algún momento en la eternidad, cuando ya estemos muertos. Ha empezado hoy. La vida eterna empieza el día de hoy. Muchos de nosotros solo hemos estado sobreviviendo. Jesús quiere que vivas. Él vino para
para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que tómala. Él tiene esperanza para tu vida, Él tiene un propósito para tu vida. Y si te gustó este video y quieres enviarlo a alguien más, puedes compartirlo. Yo te mando un saludo y te deseo felices Pascuas y que el poder de la resurrección entre en tu corazón y te bendiga y llene tu familia y encuentres esa paz que tanto tú has buscado. Un saludo.